En medio de su desesperación, los prianistas reclaman que Morena acepta priistas y panistas a pesar de que hicieron su carrera en el PRI o porque estuvieron con Peña Nieto. Recuerdan que López Obrador dice que votar por el PRI es regresar a la corrupción. Y bajo ese argumento, le piden a la gente que mejor vote por el Frente Amplio por México. Es decir, por el PRI y por el PAN. Siguen intentando a estas alturas equiparar a Morena con el PRI, porque no han entendido nada. Morena tiene un proyecto de transformación para el país bien definido. Un proyecto donde el pueblo es el que manda. Un proyecto en el que caben los que quieren y aceptan la transformación. En cambio, el PRI ya no tiene nada que ofrecer. Perdieron sus principios, no tienen proyecto de nación, se convirtieron en aliados de Acción Nacional. Y para nadie es un secreto que en el PRI se truncan las carreras políticas de quienes buscan un verdadero cambio. El PRI se convirtió en la fachada de los políticos que buscan hacer negocios bajo el amparo del poder. Igualito que Acción Nacional. Estos partidos se han convertido en una plataforma en la que solo escalan los más corruptos, los más ambiciosos y los más gandallas. Prueba de ello son sus dirigentes nacionales, Marco Cortés y Alejandro Moreno. El verdadero cuestionamiento no debería ser para quienes se van del PRI y del PAN y se integran a Morena. Debería ser en realidad para quienes se quedan en el PRI y en el PAN. Para quienes todavía hoy en día siguen respaldando las corruptelas de Alejandro Moreno, caminando al lado de Rubén Moreira. Para quienes le aplauden al cártel inmobiliario del PAN y le cuelgan la bandera de perseguido político a cualquier priista o panista que sea exhibido como delincuente. Es más, no nos vayamos tan lejos. Millones de mexicanos votaron durante décadas por el PRI y hasta por el PAN, porque no había más opciones. Algunos ya ni siquiera salían a votar porque igual el PRI iba a ganar. Y cuando ganó el PAN, resultó ser lo mismo que el PRI. Tanto que hasta se dieron el lujo de imponer a Felipe Calderón. Ahora reclaman a los políticos desencantados que terminan en Morena, cuando la realidad es que el PRI ha perdido mucho más que solo políticos, diputados o senadores. El PRI perdió más del 70% de su militancia. ¿Y a dónde creen que se fue esa gente? No se fue al PAN ni al PRD. Esa gente encontró su lugar en un movimiento que le dio la esperanza de algo diferente. Y no solo eso, le dio un gobierno que ha puesto en evidencia que todo lo que los priistas y panistas no pudieron hacer durante décadas de sus gobiernos, sí se puede hacer, y se hace en un sexenio. ¿Cómo esperan los priistas y los panistas que no se vayan sus militantes, sus diputados, sus senadores, cuando no tienen nada que ofrecerles? Les dieron la espalda cuando generaron esa alianza abierta entre ustedes, porque dejaron en evidencia que no tienen ningún interés por el bien del país. Solo se han dedicado todo el sexenio a votar en contra de lo que proponga López Obrador. Y cuando el PRI ha querido votar a favor, los panistas los han reprimido y sentenciado, obligándolos a votar en contra siempre de la Cuarta Transformación, porque no les interesa en lo más mínimo el bienestar del país. Y así, esperan que todos se queden con ustedes, que todos les sigan aguantando su corrupción, sus payasadas y su cinismo. El verdadero cuestionamiento no es quién se va y abandona esa alianza podrida entre el PRI y el PAN. Es quién se queda y por qué sigue solapando a quienes tanto daño le han hecho al país y a los mexicanos.